Entonces, en general, nosotros podemos calcular no solamente entre la curva y el eje X, sino como una de las aplicaciones, si yo tengo una función, podríamos tomar una función de estas características, igual f de x, y otra función, por ejemplo, una función igual g de x. Y nosotros podemos calcular el área que existe entre ambas curvas. ¿De qué forma? Primera medida tendríamos que encontrar qué cosa, los puntos de intersección, punto 1 y punto 2. Entonces, lo primero que hay que hacer es la función f de x, intersección la función g de x. ¿Qué nos va a definir eso? El punto 1, el punto 2 y todos los puntos que hagan falta, ¿no es cierto? En esa intersección, ¿qué hacemos? Igualación, igualamos las funciones, despejamos el valor que le corresponde a x sub 1, el valor que le corresponde a x sub 2, y nosotros vamos a tener ya los límites de integración. Nosotros sabemos que para esta función, entre x1 y x2, lo que vamos a obtener va a ser ¿qué cosa? El área de toda esta superficie rayada en rojo. O sea, la integral entre a y b, la función g de x entre x1 y x2 nos va a dar toda esta superficie. En cambio, si nosotros integramos la función f de x, el área que vamos a obtener va a ser, vamos a borrar esto, estaba en negro, que es entre la curva x2, x1 y el eje x. O sea que lo que vamos a obtener nosotros es esta superficie. Entonces, entre la superficie en rojo, que es toda esta, menos la superficie que está debajo de f de x, nos va a quedar entonces el área que nosotros queremos calcular, ¿no? Que vamos a llamar ahí, es la de este recinto que está entre las dos funciones f de x y g de x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero encontrar los puntos de intersección. ¿Para qué? Para despejar x sub 1 y x sub 2 en este caso. Puede haber más valores. Entonces lo que vamos a hacer es la integral entre x sub 1 y x sub 2, siempre el menor va debajo y el mayor en el extremo superior. ¿De quién? De la función g de x menos la función f de x, porque este tiene el área mayor y este el área menor. Si ustedes no tuvieran las gráficas, cuando restan, y es probable que si les da negativo es porque restaron al revés. Entonces, g de x menos f de x, todo esto, diferencial de x nos va a dar ¿qué cosa? El área del recinto que yo quiero calcular. No tiene nada de difícil, es solamente aplicar la integral, como ya sabemos. La integral de una suma o de una resta es igual a la resta de las integrales. Una vez que integramos esto, reemplazamos por regla de Barrow los extremos y eso nos va a definir cuánto vale el área entre las curvas. Para eso tenemos que analizar obviamente y saber que las funciones tienen un dominio, que en ese dominio las funciones son continuas y derivables, y eso les permite encontrar la integral, que además las integrales las vamos a resolver por los métodos de integración que ya conocemos, y que a veces no necesariamente tienen que ser dos funciones, podemos tener más funciones involucradas. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una recta con una función lineal, con otra función y con otra función, por ejemplo. Entonces, por allí lo que hay que delimitar es el área entre esto y esto. Eso tampoco es complicado porque van a tener una función por un lado, f de x, van a tener otra función, g de x, van a tener otra función,
h de x, y lo que va a haber que hacer es ir estableciendo prioridades. Por ejemplo, subdividir acá, es decir, nosotros tenemos en ese caso un punto 1 acá y un punto 2 acá. Este punto es entre esta curva f de x y la recta g de x. Este otro punto es entre la curva h de x y la curva f de x. Entonces, allí nosotros al integrar y al restar h de x menos esta parte de la curva f de x, ¿sí? Nos va a determinar esta área que está acá. Entre este valor y este valor, nosotros vamos a restar la curva esta de h menos la recta. Podría ser que nos pidan solamente esta parte, lo cual no tendría sentido la función h de x porque solamente entre la recta y la curva no interviene esta otra. Pero si queremos la parte superior, vamos a integrar entre este valor y este valor la que está por encima menos la que está por debajo y nos va a definir entonces el otro segmento. Podemos involucrar 2, 3 o más funciones. El tema es que veamos entre qué valores queremos nosotros integrar. Y después es solamente aplicar. Podemos decir que acá hay un área 1, acá hay un área 2. Entonces podemos decir que va a ser la suma del área 1 más el área 2. Y eso va a ser igual a integral. En vez de llamarle x1, x2, le podemos llamar a, b y c. Entonces el integral entre a y b. Y en esta curva tenemos la función h de x menos la función que está por debajo, que es esta partecita de la curva, y esa partecita de la curva está definida por la función esta que es f de x. Esto diferencial de x más el área que está entre b y c, de quién, de la función que está por encima, que es h de x, menos la que está por debajo, que es la recta la llamamos f de x. Esto obviamente es diferencial de x. Entonces al hacer h de x menos f de x y h de x f de x y sumar ambas áreas, los límites de integración son diferentes, lo podemos ir seccionando y haciendo por tramos. Puede ser más largo el ejercicio, pero no tiene ningún grado de complicación. Entonces podemos tener 2 funciones, 3 o más funciones. Cuanto más funciones tengamos, más intersecciones tenemos que definir, los puntos de intersección, para obtener solamente los límites de integración. No nos interesa el valor de la función en estos ejemplos. Pero si la función estuviera por debajo del eje de las x, ahí tendré que interpretar el signo de la integral. Recuerden que debajo de las x las áreas son negativas, entonces tendremos que sumarlas en valor absoluto. Pero no cambia el sentido general, ¿no es cierto?, que es siempre restar lo que está por encima menos lo que está por abajo. Podría caber la duda de que una de las funciones esté por debajo del eje de la x. Vamos con algo sencillo. Otro ejemplo, este es otro ejemplo, ¿no es cierto?, de este que planteé al principio. Podríamos tener otro ejemplo, por otro lado, de una función que está por encima del eje x con otra función que está por debajo del eje de las x. Entonces, si nosotros encontramos los puntos X que determinan A y B, el eje X y el eje Y, acá tengo el origen de coordenadas, entonces, cuando yo tome esta función, voy a calcular el área que está entre el eje X, ¿sí?, y la curva X. Pero cuando la restemos vamos a tener que tener en cuenta esto que está acá, porque se acuerdan que la parte positiva y la negativa tiene que ver. Entonces, en esta parte no va a haber problema. ¿Por qué? Porque vamos a integrar entre A y C y vamos a hacer esto que está por encima por esto que está debajo y nos va a quedar el área que está acá. Esa parte no sería problema. Entre C y B también restamos la que está por encima menos la que está por abajo. Pero como esta área es negativa, con el menos
de la resta, cuando restamos las funciones, se va a transformar y se va a sumar. O sea que no hace falta. ¿Se entiende lo que digo? Yo voy a tomar esta parte de la función, esto va a ser f de x, esto va a ser g de x, la que está por encima. Entonces en el tramo de la integral entre a y c, vamos a restar g de x menos f de x. Pero entre c y b, para esta área que está acá, entre c y b, la que está por encima, entre c y b, perdón, entre c y d, la que está por encima, g de x, le voy a restar la que está por debajo, que ya es f de x. Todo, por supuesto, me olvido acá, diferencial de x y diferencial de x. Y acá no hay que hacer ninguna acotación, porque yo sé que esta área, como es negativa, con el menos de la resta se va a hacer positivo y se van a sumar en definitiva el área que está por encima menos el área que está por debajo. ¿Por qué? Porque yo quiero el área comprendido entre las dos curvas. Y esta parte vuelve a ser similar a la anterior, va a ser más la integral, y ahí vamos a cambiar un poquito la cámara. Entonces ahí vamos a integrar entre d y b, de la función g de x menos. En todos los casos, como ven, estamos haciendo ¿qué cosa? G de x menos h de x, d menos f de x. Lo que quiero rescatar es que si hay una parte negativa, la misma integral hace que con el menos de la diferencia de lo que está por encima con lo que está por debajo, se sumen las áreas. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que es muy sencillo, es que cuando las funciones son pares, ¿se acuerdan? Cuando es par es simétrica respecto a los ejes. Entonces, esa simetría me permite calcular la mitad del área y multiplicarla por 2 a veces. O poder encontrar que los puntos de intersección son simétricos, por lo tanto, eso me permite trabajar con la mitad de la función y hacerlo con menos cálculo. Después, al finalizar, acordarme que tengo que multiplicar por 2. Entonces, la paridad o la función par o la función impar me ayuda. Conocer los puntos de discontinuidad de la función. Eso sale cuando el denominador sea entero. O sea, esto que hemos aprendido el año pasado, como el dominio de una función y el recorrido, es muy importante a la hora de empezar a calcular una integral. O sea, no hay forma de ustedes, que no hay forma. Ustedes le dan las funciones y automáticamente ponen una menos la otra y sacan un resultado, y ese resultado es incierto, hasta que tengan bien en claro que las áreas que han sumado o restado no son positivas o negativas, que no hay puntos de intersección, que no hay puntos de discontinuidad. Donde si hay un punto de discontinuidad, ya vamos a ver más adelante que tenemos que tomar algún recaudo con ese punto de discontinuidad para ver si se puede calcular un área, ¿no? No siempre es posible. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos la función igual a 1 sobre x, función que ya conocemos, la hipérbola que tiene esta forma. Entonces, calcular el área entre un valor a y b no habría ningún problema, porque sería esta área que está acá. Pero calcular el área entre 0 y a sí habría problema, porque para 0 la función no existe, tiende al infinito. Entonces, esta área estaría allí. Vamos a tratarla como integral impropia, después vamos a ver de qué se trata, y allí el contenido de esa área es diferente. ¿Por qué? Porque podemos encontrarla como no. O sea, puede ser que tienda a infinito, o puede ser que tienda a un valor finito, y allí vamos a explicar algunas cuestiones. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos, porque acá estamos actualizando, vamos a buscar algunos ejercicios en el libro, y vamos a empezar poner blanco sobre negro, como dicen. Entonces, si vamos a la parte práctica, vamos con algo sencillo. Dice, determinar el área de la figura delimitada por las curvas y cuadrado igual a 9x.
y igual a 3x cuadrado igual a 9x e igual a 3x. Obviamente, determinar el área entre, a esto lo podemos llamar f de x y a esto lo podemos llamar g de x. F de x y g de x. Recalco una cosa, ustedes van a seguir encontrando en los libros, que en todos lados dice hallar el área, hallar esto, y bueno, esto es algo que se ha convenido en los últimos años, de decir no, digamos, más hallar, porque es como si fuéramos, también podemos decir encontrar el área, encontrar el valor de x, encontrar el valor, sino determinar. ¿Por qué? Porque esto de ayer nos ha llevado en algunos casos a algunos ejemplos cómicos. Bien, recuerdan, tal vez algunos recuerden, ¿cierto? Le daban un triángulo, el ángulo alfa, esto mide A, que mide 5 centímetros, entonces el ángulo es de 35 grados, le ponían hallar el valor de x, hallar x, y bueno, todo el enunciado. Entonces, en un examen, un alumno puso, ahí está, y lo encontró a x, hallar x, y para él hallarlo era buscarlo ahí como si fuera un juego, encontrar las 7 diferencias. Esto, que es cómico, pero pasó, hace que nosotros empecemos a repensar el lenguaje, las consignas. Ustedes como futuros profesores, aquí hay que hablar con propiedad. No es que agarro la función y me fijo si la corro, si el coso que está ahí adentro, o sea, esto que en el lenguaje común escuchamos a diario, tenemos que empezar a mejorar nuestro léxico, hablar mejor. Recomendación, lean mucho, aunque sea de la calculadora, de internet, la tablet, lo que fuere, pero lean porque eso mejora mucho el léxico de uno, les ayuda a comprender muchas cosas. Hoy en día palabras que no entienden, no la googleen, saben el significado. Todos los días están apareciendo palabras nuevas. Con esto de la pandemia han empezado a aparecer un montón de términos que antes no utilizábamos y hay que tener cuidado. Por eso, todos los libros, en todos lados donde dice hallar, ustedes cambien el verbo de hallar por determinar, calcular, encontrar el valor, para que no sea después esto como sinónimo de burla, sino que a veces el alumno interpreta lo que cree que está dentro de su vocabulario. Entonces, dadas las funciones, determinar el área, y cuadrado igual a 9, que igual a 3x, no sabemos quién está por encima de quién, no sabemos dónde se cortan, necesitamos sí o sí graficar, hacer una tabla de valores y representar cómo son las funciones. A todo esto la función y es igual a la raíz cuadrada de 9x, por lo tanto, la raíz cuadrada de 9 es 3 y me queda 3 veces la raíz de x. ¿Ven? El cuadrado dijimos que pasa como raíz y siempre tomamos la raíz positiva. ¿Por qué? Porque en la raíz del recorrido tenemos más menos. Entonces, cuando x vale 0, la raíz de 0 es 0, por 3 es 0, es como si tomáramos una tablita de valores, x y y, cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, la raíz de 1 es más menos 1, tomamos el más 1, entonces nos da 3. Cuando x vale 4, la raíz de 4 es 2, por 3 es 6. Entonces decimos, para 1 vale 3, tenemos un punto, entonces tenemos y, tenemos x, esto hace una curva de esta forma, no es al revés porque sabemos que siempre tiene que ser una parábola de ese tipo. Ustedes que ya han visto cónicas saben que esto es una parábola. Recuerden que y igual a x cuadrado es una parábola así, y x igual a y al cuadrado es una parábola de esta otra forma. Cuando x vale 4, entonces 2, 3, 4,
función toma el valor 6, el doble de esto. Entonces para 4 la función toma el valor 6. La curva sigue hacia allá. En cambio, la otra función es una función que parte del origen, igual a 3x, en una tablita de valores, rápidamente, cuando x vale 0 igual a 0 en este punto, y cuando x vale 1, 3 por 1, 3, la recta pasa por allí. Entonces no hace falta seguir graficando para allá, ni hace falta hacia el otro lado, porque esta parábola en realidad tiene su otra parte de este lado, simétrica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Esta área que está acá, que es muy pequeñita. ¿Entre qué valores? Si ya está cantado, es entre 0 y 1. De 0 y 1. Así todo, nosotros tendríamos que igualar las funciones igual a y, entonces tenemos que decir 3 raíz de x es igual a 3x. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ¿cómo se despeja? Bueno, muy fácil. El 3 ya lo pasamos al otro lado dividiendo y se simplifica. Después le elevamos al cuadrado mismamente. Si elevó al cuadrado acá, y si elevó al cuadrado acá, entonces el cuadrado con la raíz simplifica y me queda x igual a x al cuadrado. Y podemos decir x cuadrado menos x es igual a 0 porque paso por el otro lado. Y saco factor común x, me queda x menos 1. Entonces, ¿cuándo vale 0? Y cuando x sub 1 es igual a 0. 0 por cualquier cosa, 0 es este punto. ¿Y cuándo? Y cuando el otro factor es 0. Entonces, si x menos 1 es 0, la otra raíz es igual a 1. Tenemos las dos raíces. 0 y 1. Estamos justificando algo que en la gráfica ya sabíamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Integrar la que está por encima, de esta función, está por encima, me va a permitir calcular el área que hay de la curva y el eje x menos la de la recta, que acá podríamos hacerlo directamente con un triángulo, base por altura sobre 2. No habría ningún inconveniente en dar ese valor sin tener que integrar, pero vamos a seguir las reglas generales que dicen que el área, lo que busco, que es el área esa, es igual a la integral entre ¿quién? De 0 y 1 de la función que es la curva, que la llamamos f de x, menos g de x, que sería la raíz de esto diferencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la integral entre 0 y 1 de la función g de x, que dijimos que era 3 veces la raíz cuadrada de x, y cuadrado igual a 9x, pasamos el cuadrado, menos la función de la otra recta, que es la otra función, que es 3x. Esto diferencial de x. Obviamente sacamos factor común 3, lo sacamos fuera de la integral, y nos queda la integral de la raíz de x, que ustedes saben que es x elevado a la 1 medio, menos la integral, sacamos 3 afuera, inclusive lo podemos dejar, ponemos corchete. Recuerden que el 3 está en las dos funciones, podríamos sacarlo como factor común, o lo dejamos en cada integral, y la integral de x. Integrales que son inmediatas, porque la integral de x a la 1 medio de x a la n se suma 1 medio más 1 es x a la 3 medios dividido en 3 medios. Esto tiene 3 afuera, menos 3, la integral de x es x cuadrado sobre 2. Se le suma 1 y se le resta 1. Esto está evaluado entre quién? De 0 y 1. Ya sacamos el signo integral. El signo integral es entre 0 y 1. El signo integral acá es entre 0 y 1. Entonces integramos entre 0 y 1. Acá ya no va la constante. Entonces, lo último que nos queda es definir esa partecita. Corremos hacia allá y vamos a integrar esto que está acá. Esto es igual a esto, es igual a esto, y esto lo continuamos acá. ¿Qué hacemos? Bueno, simplificamos el 3 con el 3 y 2 pasa arriba. Entonces nos queda 2 por este 2, x a la 3 medios, significa que x lo evaluamos en 1, 1 elevado a la 3 medios, menos 3 medios
de x al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. Eso sería reemplazar todas las funciones en el extremo superior. Lo pueden hacer por partes. Primero integrar esto, reemplazar los extremos, restar al final, o reemplazar el 1 menos, y ahora reemplazamos en 0. Obviamente, si reemplazamos en 0, 0 a lo que sea el 0, menos 3 por 0, 0. Esto es 0, no tiene sentido. Entonces, 1 a la 3 medios es 1, por 2, 2, y 1 al cuadrado es 1, 1 menos 3 medios. 2 por 1 a la 3 medios que es 2, 2 menos 3 medios. 2 menos 3 medios es 1 medio. Por lo tanto, el área que hay acá equivale a ¿cuánto? A 1 medio. ¿Qué es 1 medio? 1 medio de unidades cuadradas. Entonces, el área en esta curva que estamos viendo ahí, que me sale propaganda acá, ahí está. Entonces, ¿qué es 1 medio al cuadrado? Esto que está acá. Media unidad, imagínense que si ustedes tienen que esto vale 1, ¿sí? Acá entre este valor es 2, este valor es 3, media unidad es la mitad, ¿no es cierto? Sería esto que está acá. Media unidad cuadrada. O sea, eso es equivalente a todo lo que está acá. Se dan una idea y puedan comparar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que hemos calculado? Muchas veces nos equivocamos en un signo, esto no porque es muy sencillo, pero a veces nos equivocamos en un signo y en vez de restarse se suman, y por ahí a simple vista observan que el valor por ahí se les dio 2 unidades cuadradas, y bueno, pero esto no equivale a todo esto, serían 2 unidades cuadradas. O sea, la observación en la gráfica es muy importante, porque tiene que ser aproximado. Yo sé que no podemos calcular el área exacta, pero sí sabemos entre qué valores probablemente pueda estar, por una simple apreciación visual. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Entienden qué es lo que hay que hacer? ¿Están ahí, chicos? Sí, sí, profe, sí se entiende. La pregunta que me gustaría hacerle después de que termine es si se puede calcular el área, pero en el eje de las ordenadas. Madre de Dios. En el área de las ordenadas, con las mismas funciones, sí. En estas mismas funciones, yo voy a subir el gráfico, voy a subir la cámara, o no, vamos a bajarle la cámara un poquito más, para que tengamos espacio. Entonces lo que usted está diciendo es, esta tableta de valores no hace mucha falta. Por ejemplo, si yo considero el eje Y, ¿sí?, y el eje X, y la variable ahora es, si lo estuviéramos mirando así, es la recta determina, lo voy a volver a hacer acá, exagerado, esta es la curva y esta es la recta. Entonces, sobre el eje Y yo determino este valor, que es 3, y este valor, que es 0. Entonces, si yo integro respecto del eje Y, voy a obtener este triángulo, esta área, y le voy a tener que restar ¿cuál cosa? Entre la curva y el eje Y, que va a ser esta otra área. O sea, al restar este triángulo menos esta superficie, me va a quedar esto que está acá. Ahora, la función de la recta, que es igual a 3x, ahora despejado a x, x es igual a 1/3 de y. Tengo x en función de y. Tengo la otra curva, que decía y cuadrado igual a 9x. Por lo tanto, y cuadrado sobre 9 es igual a x. Y tengo la otra función de x en función de y.
Entonces, lo que me está pidiendo tu compañero, permítanme que lo vean en el chat. No, nada. Lo que está pidiendo su compañero es integrar, al revés, cambiar y sustituir las variables. Si voy a integrar entre 0 y 3, para el límite inferior es este y el límite superior es este, la función que es la recta, pero la recta es 1/3 de i, menos la función de la parábola que es i cuadrado sobre 9. Todo esto ahora es diferencial de i. Entonces cuando integramos, ese 1/3 sale fuera y la integral de i es i al cuadrado sobre 2 menos la integral 1/9 y la integral de i cuadrado es i al cubo sobre 3. Y todo esto estaría evaluado entre 0 y 3. Entonces tendríamos, si reemplazo por 3, 3 al cuadrado 9. Con este 3 se simplifica y me quedaría en 3 medios. Cuando reemplazo el 3 acá, me quedaría 3 al cubo, 27. Pero 27 dividido, o sea, 3 al cubo es 27 y abajo tengo 9 por 3, 27. Entonces 27 sobre 27 es 1. 3 medios menos 1 medio. Menos 0. ¿Por qué? Porque cuando reemplazo el extremo inferior en i, y vale 0, se hace todo 0. Entonces me queda 3 medios menos 1, que es 1 medio. ¿Da lo mismo? Sí, da lo mismo. ¿Qué es más fácil? Y las dos son fáciles. Nada más que esto me lleva a cambiar el nombre o a explicitar x en función de y, trabajar con diferencial de y en vez de diferencial de y. ¿Es lo que usted quería saber? Sí se puede. ¿Da lo mismo? Tiene que dar lo mismo. En algunos casos, no es este, a veces es más sencillo hacerlo con respecto al eje y que con respecto al eje.